mi experiencia, digamos, y la experiencia de mi equipo en el marco del programa de desarrollo territorial con identidad cultural. Probablemente a diferencia de los otros módulos de mis colegas, digamos, tanto el módulo 1 como del módulo 2, este módulo en particular lo que lo caracteriza es que yo lo que les voy a comentar un poco deviene mucho de la experiencia de trabajo en el marco de este programa. Evidentemente esta experiencia, digamos, dialoga, ¿cierto?, con distintos marcos teóricos, con distintas herramientas, pero fundamentalmente lo que yo les voy a contar tiene que ver con una metodología que surge al alero, digamos, del desarrollo de un programa específico de RIMISP que se desarrolló a lo largo de 10 años, y que, como bien decía María Elisa, tenía la particularidad que buscaba, en términos generales, buscaba colaborar con estrategias territoriales basadas en la puesta en valor del patrimonio biocultural. Así que, si les parece, voy a comenzar con la presentación. Entiendo que la PPT la pueden ver todos, está siendo compartida ahora. Sí, ¿cierto? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, reiterando mis saludos, digamos, y mi satisfacción por poder tener este encuentro con ustedes, y que seguramente, digamos, al terminar la presentación podamos ahí intercambiar un poco más. Voy a dar comienzo a la presentación. A ver, como les decía, esta metodología, y probablemente ese es un tema que podemos conversar ahí posteriormente, es una metodología que surge a partir de un ejercicio, digamos, específico. Surge imbricado con el desarrollo de un programa, ¿cierto?, por ahí por el año 2005, un programa que inició RIMISP gracias al apoyo de la Fundación FOR y otros socios, que fundamentalmente un programa lo que puso atención fue en la paradoja que se puede observar en distintos territorios de América Latina, y seguramente ustedes me lo podrán confirmar, y que es que una paradoja que tiene que ver con la presencia simultánea, si se quiere, de, por un lado, territorios que presentan altos niveles de pobreza, de desigualdad, y en el último tiempo de conflictos, ¿cierto?, de conflictos territoriales, especialmente socioambientales, pero no únicamente, y al mismo tiempo estos mismos territorios que al mismo tiempo presentan una alta dotación de patrimonio, de presencia de múltiples identidades y de una riqueza, digamos, natural, de una biodiversidad muy importante. Lo podemos comprobar probablemente en todos los países latinoamericanos, no solamente en los más megadiversos, sino en países más pequeños como Chile u otros, digamos, pero por supuesto, evidentemente, y especialmente en países, ¿cierto?, megadiversos como podrían ser México, Brasil, Colombia, etc. Entonces, el programa pone atención a este fenómeno, ¿cierto? Por un lado, territorios que presentan un montón, digamos, de distintas problemáticas, muy conflictivas, la mayoría de ellas, digamos, y al mismo tiempo territorios que presentan una enorme riqueza en cuanto a recursos culturales y naturales. Y frente a esta paradoja, ¿cierto?, el programa genera una propuesta, ¿cierto?, un enfoque y una hipótesis de trabajo. ¿Cuáles eran inicialmente estas hipótesis? La primera era, como les comentaba, ¿cierto?, que territorios pobres de América Latina estaban dotados de un abundante, rico, ¿cierto?, patrimonio cultural, ¿cierto? Estamos hablando de territorios
con presencia de múltiples culturas, de múltiples lenguas, con un fuerte sentido, ¿cierto?, de identidad cultural en la mayoría de estos territorios. Estamos hablando fundamentalmente, ¿cierto?, de territorios rurales. Y entonces la idea de que este patrimonio cultural, esta diversidad cultural se puede constituir, ¿cierto?, en un recurso, en un activo que pueda generar en estos territorios estrategias de desarrollo sostenibles, ¿cierto?, e inclusivas en el tiempo. Por otro lado, otra observación importante, ¿cierto?, digamos, simultáneamente, digamos, a esta hipótesis, es que en el mundo en general, pero particularmente en Latinoamérica, ¿cierto?, vemos cómo empieza a ampliarse una clase media que comienza a tener la posibilidad de acceder, ¿cierto?, digamos, a consumir distintos productos, y cómo es que esta nueva tendencia empieza también a entroncarse con tendencias que tienen que ver con valorar, por ejemplo, fundamentalmente en lo que se refiere, digamos, a los sistemas agroalimentarios, valorar cierto tipo de producto que contiene o sea, cuyo valor está asociado a su anclaje territorial. Estamos hablando de productos que son valorados porque transmiten una cierta identidad cultural o porque son producidos, ¿cierto?, de una cierta manera, ¿cierto?, más sostenible social y medioambientalmente, etc. Y por otro lado, digamos, la idea de que para poder aprovechar estos recursos, estos activos que devienen de la diversidad cultural y el patrimonio de los territorios, pensemos en patrimonio agroalimentario, pensemos en patrimonio cultural, me refiero en sus distintas expresiones, y por supuesto también, y ahí vamos a ir viendo después, el patrimonio natural, digamos, asociado a estos, presente en estos territorios, cómo es que entonces se generan estrategias que aprovechan este patrimonio y lo ponen al servicio de la producción, ¿cierto?, de bienes y productos con identidad cultural, ¿cierto?, que empiezan a tener mayor demanda por este nuevo grupo, ¿cierto?, social, que tiene mejor capacidad de acceso a consumir ciertos productos con estas características, ¿cierto? Piensen ustedes también de que otra de las tendencias fuertes que coinciden con este proceso tiene que ver también con los temas de salud vinculados al consumo alimentario. Empiezan a aparecer, digamos, una alta valoración de productos que tengan que ser saludables, ¿cierto? Simultáneamente observamos que en distintos países los problemas de obesidad son cada vez más preocupantes. Por lo tanto, se genera un escenario, ¿cierto?, que permite pensar que la puesta en valor de esta diversidad y de este patrimonio cultural puede efectivamente ponerse al servicio de estrategias innovadoras de desarrollo territorial. Ahora, esto evidentemente no surge de la nada, no es algo que se le ocurra, digamos, a los investigadores y colegas que dieron inicio a este programa. En distintas partes de Latinoamérica se venían ya constatando distintos procesos de desarrollo territorial, ¿cierto?, que estaban poniendo atención a este tipo de activos, de la mano de proyectos, de turismo de intereses especiales, o de proyectos gastronómicos, etcétera. Pero evidentemente ya empezaba a observarse, ¿cierto?, una masa crítica de experiencias en Latinoamérica, ¿cierto?,
Por supuesto que en Europa también, ¿cierto? Y con mucha mayor complejidad y probablemente mucho antes, pero en América Latina se empezaban a constatar estos procesos, y lo que era interesante era darse cuenta que estas iniciativas, que estos proyectos, que estos procesos no necesariamente estaban concentrados en las zonas, digamos, los territorios de la ruralidad profunda, por decirlo así, y tampoco eran patrimonio exclusivo, ¿cierto?, de comunidades indígenas o afrodescendientes, y no necesariamente, y esto es muy importante, implicaban inevitablemente la folclorización o la mercantilización de la cultura. El programa en sus inicios hizo un trabajo bien importante de investigación a partir de... Trabajo bien importante de Parece que hay alguien que tiene que silenciar ahí su micrófono. Como decía, el programa en sus inicios generó una base de investigación bien amplia, generó bastantes estudios de caso en al menos 8 países de América Latina, y pudo entonces constatar que habían iniciativas de este tipo que efectivamente daban cuenta de un modelo de desarrollo territorial que podía ser replicado en otros territorios de América Latina. Desde allí, entonces, desde esa evidencia preliminar y desde estas hipótesis, se planteó que la diversidad, ¿cierto? Y aquí leo textualmente, y en particular las diversas manifestaciones del patrimonio cultural, son una fuente de oportunidades para procesos de desarrollo que fortalezcan las capacidades de los grupos sociales rurales y que expandan las libertades de las personas que integran las sociedades rurales de América Latina. Este es el punto inicial del programa DTIC, ¿cierto? Una apuesta fundamentalmente por visibilizar, por generar procesos de reapropiación del patrimonio cultural y las identidades de los territorios y ponerlas al servicio de estrategias territoriales de desarrollo sostenible. Ahora, una vez que se fueron dando, digamos, las distintas experiencias y que RIMIS, digamos, y este equipo en particular fue participando de distintos procesos, nos fuimos dando cuenta que había una imbricación evidente, ¿cierto?, entre la diversidad cultural y la biodiversidad de los territorios. Y de ahí surge la idea, el concepto de ya no solo hablar de identidad cultural, sino hablar fundamentalmente de patrimonio biocultural. Esta noción de patrimonio biocultural, es decir, esta idea, ¿cierto?, del nexo coevolutivo entre las identidades, ¿cierto?, el desarrollo cultural y la biodiversidad de los territorios, es también producto de un cierto momento, ¿cierto?, si ustedes quieren, político, pero fundamentalmente sociocultural, no solamente aquí en Latinoamérica, sino que a nivel global, y que tiene que ver con, por un lado, la crisis ambiental, ¿cierto?, y los procesos de globalización, y por otro lado, cómo es que un grupo, digamos, de pensadores latinoamericanos reaccionan, ¿cierto?, frente a este dilema y generan un pensamiento muy particular, digamos, muy autónomo, digamos, de cuño estrictamente latinoamericano, en términos de una mirada de ecología política específica. Estamos hablando ahí de autores como Enrique Leff en México, digamos, y muchos otros, Víctor Toledo también, Escobar en Colombia, autores que entienden que la crisis ambiental es fundamentalmente una crisis paradigmática, ¿cierto?, que no es una crisis exclusivamente que tenga que ver, digamos, con el problema del efecto invernadero, digamos, o con
no es una crisis estrictamente ambiental, sino de lo que se trata es de una crisis fundamentalmente paradigmática, digamos, que tiene que ver con el modelo finalmente cultural con que nos hemos venido, fundamentalmente en Occidente, hemos venido desarrollando la relación entre naturaleza y cultura. Entonces, y a partir un poco de esa idea, distintos autores en distintas partes, fundamentalmente en México, en Colombia y en Bolivia, que son precisamente también territorios donde se da, digamos, esta fuerte paradoja entre una alta dotación de este patrimonio y, por otro lado, graves problemas de inclusión y de justicia social, generan entonces un planteamiento que tiene que ver con que una noción fundamental para cambiar la mirada respecto a la forma en que la sociedad humana tiene, digamos, de relación con la naturaleza, tiene que ver con la noción de lo biocultural. Y que es, como les decía, la mirada respecto a este nexo coevolutivo, ¿cierto? A esta relación de imbricación entre el desarrollo cultural, digamos, de una determinada comunidad humana y la forma en que esa comunidad, ¿cierto?, interactúa e interviene en su medio ambiente. Y es de esa manera, digamos, entendiendo que esa relación, que ese nexo coevolutivo no es posible, digamos, de divorciar, es que estos autores, ¿cierto?, plantean esta noción como una noción fundamental para superar, digamos, esta crisis paradigmática a la que estamos enfrentando, digamos, actualmente. El programa se hace eco también de este debate y de la noción de patrimonio biocultural, con la salvedad probablemente de que muchos de estos autores ponen excesiva atención o relacionan de manera bastante directa la noción de patrimonio biocultural con la presencia de comunidades indígenas. Desde nuestro punto de vista, esa conexión lineal lo que hace más bien es reducir la potencialidad que tiene la noción de patrimonio biocultural, porque entendemos, al menos desde nuestro punto de vista, que no solamente las comunidades indígenas están inmersas, digamos, en este complejo biocultural, sino que también, evidentemente, todas las comunidades humanas, con distintas complejidades, pero no es, a nuestro juicio, no es un proceso, digamos, que involucre exclusivamente a las comunidades indígenas y su relación con el entorno, digamos, natural que los rodea, aunque entendemos que efectivamente en la observación de cómo las comunidades indígenas se vienen relacionando con su entorno, hay mucho de lo cual aprender. Por lo tanto, en síntesis, el programa parte, ¿cierto?, con la idea de poner en valor la diversidad cultural, fundamentalmente el patrimonio cultural, y luego, digamos, se hace cargo de una noción un poquito más compleja, y ya en lo que pone atención no es solamente, ¿cierto?, en las expresiones de la cultura de los territorios, sino también, sino fundamentalmente en cómo el patrimonio cultural y el patrimonio natural están, ¿cierto?, imbricados, se relacionan, y cómo esa relación puede ser un valor, digamos, a partir del cual sostener estrategias de desarrollo en los territorios. Aquí entonces está un poco la definición que empezamos a trabajar y a manejar en el programa. Entonces, el concepto que se acuñó de diversidad y patrimonio cultural se componía, ¿cierto?, del patrimonio cultural material e inmaterial en sus múltiples expresiones, ¿cierto? Entendamos aquí desde las expresiones arquitectónicas monumentales hasta las expresiones, ¿cierto?, culturales inmateriales, festividades, danza, artesanía, etcétera, etcétera, etcétera. La biodiversidad y su relación con los sistemas y el patrimonio agroalimentario territoriales,
y las prácticas y conocimientos tradicionales e innovadores de los habitantes de un territorio en diálogo con los aportes externos. Si se fijan, ahí también hay una toma de posición que es bien importante y que se aleja de los enfoques que privilegian, ¿cierto?, la idea de los, digamos, de los conocimientos endógenos o locales como el único espacio, digamos, descolonizado, por decirlo así, de generación de conocimiento. Para nosotros, las comunidades, incluyendo las comunidades indígenas, han podido, digamos, generar procesos sostenibles en su relación con su entorno, precisamente porque han podido innovar poniendo en diálogo sus saberes indógenos ¿cierto?, con saberes externos. Es ese diálogo de saberes, ¿cierto?, el que a nosotros nos parece muy relevante, por lo tanto, nos alejamos un poquito de la idea del desarrollo endógeno o de otras propuestas que solamente, digamos, ponen atención al conocimiento local, entendiendo, por supuesto, que esa posición tiene que ver, ¿cierto?, con las relaciones asimétricas, ¿cierto?, en que los saberes locales han sido tratados, ¿cierto?, por otros sistemas de conocimiento, especialmente, ¿cierto?, el conocimiento experto o científico. Bueno, y un poco este enfoque, ¿cierto?, de poner atención al patrimonio cultural, bueno, también, ¿cierto?, se dialoga con algunas otras tendencias, ya les mencionaba algunas ya, con algunas otras tendencias que, en nuestra opinión, hacían que esta mirada tuviera, no solo tuviera sentido, sino que también tuviera capacidad de proyectarse y de potenciar, digamos, el desarrollo de los territorios. A la tendencia, ¿cierto?, las nuevas tendencias de consumo que ya les comentaba, ¿cierto?, especialmente en el ámbito del consumo alimentario, digamos, y de los temas de salud, hay que añadir otra transformación que es fundamental y que es la transformación que están teniendo los espacios rurales. Los espacios rurales ya no son espacios que dependan exclusivamente de las actividades de la agricultura. Eso ha cambiado radicalmente en todas partes, digamos, y fundamentalmente en América Latina. De hecho, empiezan a surgir lo que se conoce como los ERNA, que son los empleos rurales no agrícolas, y que además fundamentalmente empiezan a desempeñar las mujeres. Estamos hablando de empleos que empiezan a tener que ver con ámbitos, tal vez algunos cercanos a la actividad agrícola, pero que no son propiamente, digamos, agrarios. Piensen ustedes en todos los proyectos, en todas las iniciativas gastronómicas o de turismo rural que empiezan a desarrollarse, ¿cierto? Y por supuesto muchos otros empleos asociados a otros servicios que no tienen nada que ver con la actividad agraria, pero que ya empiezan, digamos, a extenderse en los territorios rurales. Recuerden ustedes que en los últimos estudios que se han realizado a nivel mundial, estamos inmersos en un proceso de urbanización acelerado, que lo que está haciendo es que crezcan fundamentalmente lo que se conoce en las ciudades intermedias. A pesar de lo que mucha gente cree, no son las grandes ciudades las que más están creciendo, sino que el proceso de urbanización, digamos, donde más está incrementándose es precisamente en la conexión entre los territorios rurales y los territorios urbanos. Son lo que se conoce como ciudades intermedias las que más están creciendo en el último tiempo. Y eso
o sea, y esa es una de las dinámicas que, por supuesto, impacta a los territorios rurales. Si bien es cierto, la ruralidad, por decirlo así, profunda, todavía existe, ¿cierto? Y especialmente en algunos países más que en otros, por las distintas, digamos, formas de conectividad y en general por estas dinámicas de urbanización que estamos describiendo, ya no podemos decir que no hay territorios que no se vinculen con territorios urbanos. Y eso ha reconfigurado radicalmente las dinámicas del mundo rural. Aquí lo que ven es un esquema que sintetiza un poco cuál era la idea del enfoque de desarrollo territorial digamos, basado en la puesta en valor del patrimonio biocultural. Si bien existen distintos activos en el territorio, nosotros poníamos atención fundamentalmente en los activos culturales y en los activos naturales, ¿cierto? Porque estábamos hablando especialmente de territorios donde este tipo de activos, ¿cierto? Eran muy abundantes, pero si nos quedáramos solamente con el lado izquierdo del esquema, estaríamos pensando en una noción de desarrollo endógeno. La verdad es que para nosotros la mejor manera de poner en valor los activos culturales, los activos naturales, y que se pongan al servicio de estrategias de inclusión social y económica de las comunidades, es precisamente cuando se pone en relación con otros territorios o con otros conocimientos de afuera del territorio, o con otras redes, etc. Entonces, nuestra mirada de enfoque territorial lo que hacía era, efectivamente, nosotros ponemos atención en los activos que hay, especialmente culturales y naturales, que hay en un territorio, ¿cierto? Y los saberes que están asociados a esos activos, pero entendemos que la forma de que esos activos se pongan en valor es justamente poniéndolos en relación con otros territorios, con otros conocimientos, con otros redes de actores. Por lo tanto, es en esa medida que nuestra mirada se alejaba, ¿cierto?, de miradas más vinculadas al desarrollo endógeno o al desarrollo económico local, por ejemplo. Bien, eso con respecto al programa, ¿cierto? Y al enfoque teórico, ¿cierto? Y de acción en los territorios que para poder desarrollarse necesitó generar, ¿cierto?, un modelo metodológico, fundamentalmente fortalecimiento de capacidades propio, digamos. No es que hayamos inventado la rueda, ni mucho menos, pero sí lo que hicimos fue, a partir un poco de los objetivos del programa y de la mirada del enfoque, lo que hicimos fue tratar de desarrollar un modelo metodológico que fuera coherente con ese enfoque. Y en esta lámina ustedes lo que ven, ¿cierto?, son algunos principios que tenía digamos, que tiene ese enfoque metodológico fundamentalmente de fortalecimiento de capacidad. Considera la diversidad biocultural como un activo relevante a ser reconocido y valorado en proceso de desarrollo. Se basa en un abordaje territorial, focalizándose en los actores más excluidos y al mismo tiempo en la construcción de amplias sinergias interinstitucionales. Busca articular bienes y servicios de un territorio, rompiendo con esquemas de valorización verticales. Eso se refiere a que hay muchos territorios que han generado procesos de desarrollo a partir, por ejemplo, de un producto ancla. Casos como el de la quinoa, ¿cierto?, en Bolivia, o el café
en Colombia, bueno, y así con distintos productos, a veces en territorios en territorios subnacionales. Nuestro enfoque más bien lo que buscaba era que cuando se tratara de generar estrategias eh, con un fuerte acento económico basadas en este tipo de activos, por ejemplo, estos, digamos, asociados al patrimonio agroalimentario de los territorios, estos ojalá fueran basados en una canasta diversa de bienes y servicios. Por lo tanto, si pensáramos en el eje cafetero colombiano, evidentemente el café, ¿cierto?, es un producto que pueda, digamos, liderar esta estrategia, pero hay otros activos del patrimonio, tanto cultural como natural, que podrían sumarse, ¿cierto?, en una estrategia de desarrollo. Piensen ustedes además que el eje cafetero está catalogado, ¿cierto?, como un paisaje cultural, y precisamente la noción de paisaje cultural es una noción, ¿cierto?, sistémica, que lo que busca es valorizar una diversidad, ¿cierto?, digamos, de dinámicas, relaciones, de prácticas, ¿cierto? En esa misma lógica es que nosotros entendíamos que mucho más inclusiva, ¿cierto?, y con mejores efectos distributivos, era una estrategia económica que pusiera en valor distintos productos, bienes y servicios, ¿cierto?, de un territorio, y no solamente un producto, ¿cierto?, digamos, locomotora, que generalmente, además generalmente, digamos, se inserta en circuitos, ¿cierto?, de exportación. Por lo tanto, los beneficios para el territorio muchas veces no están bien distribuidos. Apuesta por la creación de sinergias y coaliciones público-privadas en torno a la valorización de los activos naturales y culturales del territorio. Persigue estrategias de valorización auténticas, creativas e inclusivas de los patrimonios locales. Ese es un temazo, porque uno de los grandes cuestionamientos que tienen enfoques que intentan, ¿cierto?, poner al servicio de estrategia de desarrollo ciertos patrimonios, es cómo evitamos, ¿cierto?, caer en procesos de mercantilización de esa riqueza. Así que ese es un temazo que después podemos discutir. Hace énfasis. ¿Hay alguien? Jorge, tienes que poner en silencio, parece, tu micrófono. Sí, un segundo, perdón. No te preocupes. Hace énfasis en el fortalecimiento de capacidades de los actores locales, el intercambio interpares y la importancia de la comunicación interna y externa al territorio. Pretende incidir en la toma de decisión y generar las condiciones de un diálogo entre investigación y acción. Se centra en la creación de un espacio de competitividad a través de la distinción de productos y servicios con una identidad cultural y arraigo territorial, distinguiendo así a los territorios. Y su fin último es contribuir a la disminución de la pobreza, la inequidad, la injusticia y la emigración de jóvenes en el territorio. Esos eran los principios del enfoque metodológico que se construye a propósito, ¿cierto?, del enfoque de desarrollo territorial con identidad cultural. Este enfoque de fortalecimiento de capacidades se expresó fundamentalmente de dos maneras. Nosotros generamos, y así lo comentaba María Elisa al comienzo, generamos una oferta de fortalecimiento de capacidades en alianza con 3 universidades latinoamericanas, con la Pontificia Católica del Perú, con la Nacional de Colombia y con la Universidad Austral de Chile, que eran diplomados
semipresenciales que se ponían al servicio de procesos de desarrollo territorial, ofreciendo esta alternativa de formación a los actores de los territorios que estaban, ¿cierto?, protagonizando los procesos en los que estábamos involucrados cuando estábamos trabajando en los territorios. Estos diplomados eran diplomados semipresenciales. El primer módulo era presencial y el primer módulo básicamente era un laboratorio territorial, que es por decirlo así, la herramienta emblemática un poco del enfoque metodológico que desarrollamos en este programa. Estamos hablando de un módulo que se daba en lo que nosotros llamamos un territorio laboratorio. En el caso del diplomado de Perú, lo hacíamos en Charequipa y Valle del Colca. En el caso de Colombia, se hacía en Medellín y el oriente antioqueño, y en el caso de Chile, se hacía en la isla de Chiloé. Era una semana presencial, digamos, 5 días en que se generaban distintas actividades de aprendizaje territorial, y ahí, ¿cierto?, ocupábamos la metodología con objetivos de fortalecer capacidades, digamos, de los actores que participaban de estos diplomados. Más adelante les voy a contar más en detalle un poco cómo es que funcionaban estos laboratorios territoriales. Luego venían 5 o 6 módulos, ¿cierto?, virtuales, donde los estudiantes fortalecían su proyecto de trabajo, pues todos cuando postulaban al diplomado tenían que hacerlo con una idea de proyecto que después la idea era que se fuera fortaleciendo en los distintos módulos. Y el segundo lugar en que la metodología se aplicó ya era derechamente, ¿cierto?, en los procesos territoriales en los que estábamos involucrados en los distintos países de América Latina, fundamentalmente en esos primeros años en el Cono Sur, fundamentalmente en Chile, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia. Ahí la metodología, ¿cierto?, se ponía al servicio precisamente del levantamiento de estrategias territoriales basadas en la puesta en valor del patrimonio biocultural. En algunos casos, ¿cierto?, esos proyectos surgían por demanda, digamos, de actores territoriales, en otros casos por demanda, ¿cierto?, de actores sectoriales, ¿cierto?, de un gobierno central, pero todos ellos en general buscaban colaborar con el desarrollo de estrategias de desarrollo basadas, digamos, en este tipo de activos. Aparte, digamos, de la mirada teórica, ¿cierto?, a propósito de la noción de patrimonio, de diversidad y patrimonio biocultural, y de lo que es el enfoque territorial, habían también, se sumaban 2 perspectivas teóricas que para nosotros eran clave a la hora de desarrollar este modelo metodológico. La primera es lo que tiene que ver con lo que se conoce como diálogo entre sistemas de conocimiento. En la bibliografía obligatoria que ustedes tenían para leer, ¿cierto?, había un artículo que hablaba precisamente de los diálogos intercientíficos, que es una de las miradas, ¿cierto?, sobre el diálogo entre sistemas de conocimiento. Hay otras más, pero para nosotros esta perspectiva era fundamental. A nosotros nos interesaba muchísimo poder trabajar con el saber hacer, ¿cierto?, con la inteligencia territorial de los actores locales, en su diversidad, ¿cierto? Porque en los territorios hay actores de base, muchas veces hay presencia de
comunidades campesinas, comunidades indígenas, afrodescendientes, pero también están los actores públicos, ¿cierto?, de nivel municipal o regional, hay actores del mundo privado. Por lo tanto, a nosotros nos interesaba muchísimo, ¿cierto?, poner en diálogo esta diversidad de saberes. Y no solamente dentro del territorio, sino también, y era lo que comentaba hace un rato, sino también poner, ¿cierto?, en diálogo estos saberes territoriales con saberes externos. Ya sea saberes expertos, ¿cierto?, provenientes del mundo académico, o saberes locales, pero de otros territorios, ¿cierto?, o saberes de actores públicos, ¿cierto?, del nivel central, qué sé yo, o incluso con ciertos conocimientos, experiencias de actores internacionales. Bueno, ahí después les voy a comentar, les voy a ejemplificar, ¿cierto?, les voy a describir cómo era un laboratorio territorial y cómo es que este principio, ¿cierto?, del diálogo de saberes se ponía en práctica. Y la segunda mirada que a nosotros nos inspiró para desarrollar este modelo metodológico tiene que ver con el enfoque de desarrollo humano, ¿cierto?, basado en los trabajos del economista indio Amartya Sen. En la idea de que o sea, vamos a entender por desarrollo, ¿cierto?, la capacidad que tengan los individuos, ¿cierto?, los seres humanos, las comunidades, de elegir, ¿cierto?, libremente realizar lo que ellos tengan razones para valorar. Es como una de las frases probablemente más reconocidas un poco de este autor y de este enfoque. O sea, cómo es que, ¿cierto?, generamos las condiciones, ¿cierto?, cómo es que generamos las capacidades, ¿cierto?, para que los distintos seres humanos puedan elegir en libertad, libremente, cuál es el desarrollo que desean, y que ese desarrollo que desean tenga relación con valoraciones que los mismos protagonistas puedan tener. Para nosotros esta mirada nos hacía mucho sentido en la medida de entender el proceso metodológico como un proceso de expansión de capacidades, ¿cierto? Las capacidades existen en los territorios, los saberes, las experiencias están. ¿Cómo es que expandimos entonces estas capacidades de tal manera que los actores, ¿cierto?, las comunidades puedan efectivamente elegir el tipo de desarrollo que desean según sus propias valoraciones? Por lo tanto, inspirado, ¿cierto?, en el enfoque centrado en las capacidades de Amartya Sen y la perspectiva del diálogo de saberes, el programa DTIC construyó un enfoque centrado particularmente en el reconocimiento de las capacidades de los actores institucionales y locales y su expansión para el fortalecimiento de procesos orientados a un desarrollo sostenible e inclusivo. De esta forma se reconocían la experiencia y conocimientos existentes en las personas y las instituciones territoriales, buscando impulsar desde la política pública, regional y local proyectos comunes, concertados y en diálogo más igualitario, mejorar la participación y gobernanza territorial y empoderar a los grupos con menores oportunidades, así como aportar a la economía local. Lo que se buscaba era visibilizar y reapropiar, ¿cierto? O sea, que los actores se reapropiaran del saber hacer territorial en diálogo con conocimientos externos, gestionando un proceso de fortalecimiento y expansión de capacidades de los actores del territorio. Y bien, y aquí ya entramos derechamente un poco a la ruta metodológica. Les voy a comentar así muy someramente cuáles eran las distintas
las fases, ¿cierto?, que tenía el proceso de trabajo con los territorios. De repente, tal vez en la conversación a posteriori podemos ahondar un poquito más. La primera fase, y esto no tiene nada de innovador, ¿cierto?, es la fase que le llamábamos de aproximación al territorio. Básicamente, en esta fase, lo que se hacía, ¿cierto?, una vez que el territorio, digamos, una vez que se había hecho la invitación al programa, digamos, a trabajar en el territorio, ya sea porque la invitación surgía desde el territorio o desde un actor, de afuera del territorio, las primeras actividades que se desarrollan siempre, digamos, en un proceso de aproximación, tienen que ver con generar, ¿cierto?, una línea de base, ¿cierto?, una base de conocimiento sobre el territorio, y eso se hace sobre la base de revisión de fuentes secundarias y, por supuesto, también de fuentes primarias, y para eso hay distintas herramientas, ¿cierto?, muy conocidas por todos para realizar ese trabajo. Entrevistas, ¿cierto?, reuniones, en muchas ocasiones nosotros hacíamos giras vivenciales, y ahí después, en las siguientes láminas les voy a comentar, que fundamentalmente eran una suerte de rutas de aprendizaje, ¿cierto?, de un par de días, con actores del territorio, visitando, digamos, distintas experiencias, visitando, digamos, distintos actores que nos permitían entonces tener un conocimiento in situ de un poco cuáles eran las dinámicas y particularmente cuál era la sensibilidad del territorio respecto a eventuales estrategias que pusieran en valor los activos del patrimonio, tanto natural como cultural del mismo. Una de las herramientas más importantes de esta primera fase, es una herramienta que utilizamos en la primera fase, pero muchas veces también reforzábamos la información en fases posteriores, ¿eh? Es lo que nosotros llamamos el mapeo de activos y actores. Básicamente de lo que se trata es de mapear, ¿cierto?, cuáles son los patrimonios del territorio. Pero no basta solamente con identificar, ¿cierto?, que acá hay un patrimonio, qué sé yo, arquitectónico precolombino, que por acá hay un patrimonio agroalimentario potente, qué sé yo, con distintos productos endémicos del lugar, o que hay distintas prácticas culturales que son relevantes y que pueden servir a estrategias de desarrollo. Piensen ustedes en festividades, ¿cierto?, carnavales, etcétera, etcétera. No solo bastaba con identificarlas, sino que fundamentalmente lo que hacíamos es evaluar el nivel de puesta en valor en el que estaban esos activos. Lo primero, por ejemplo, es saber cuál es el grado de conocimiento que hay sobre un activo. Conocimiento vernáculo, o sea, conocimiento de los actores locales sobre el activo, o conocimiento científico. Piensen ustedes en un patrimonio arquitectónico. No sé, nos tocó hace poco el caso de geoglifos en la zona norte de Chile, conocidos por los actores locales, pero desconocido para actores externos, por lo tanto no había ningún tipo, ¿cierto?, de investigación ni arqueológica ni antropológica sobre los mismos, y por lo tanto había todo un trabajo todavía que hacer, ¿cierto?, en términos de, por un lado, capturar, digamos, el conocimiento que había de los actores locales, pero por otro lado también generar nuevo conocimiento experto. Ahí había un activo, probablemente con mucho potencial, pero que estaba en un nivel de valorización muy bajo porque efectivamente era un activo, digamos, para muchos todavía desconocido. Otra cosa que es importante evaluar de un activo es el nivel de articulación.
Como les decía hace un rato, una cosa es generar una estrategia, ¿cierto?, de valorización a partir de un solo bien o servicio, y otra cosa, a nuestro juicio mucho más potente, es generar una estrategia de valorización basada en una canasta amplia y diversa de bienes y servicios. Por lo tanto, lo que hacíamos en los territorios era evaluar el grado de articulación de los distintos activos. Muchas veces sucede, digamos, los actores territoriales lo hacen, que entonces articulan un activo del patrimonio natural, ¿cierto? No sé, un cenote, una laguna, qué sé yo, lo que sea, digamos, un activo, un recurso natural relevante, y entonces lo articulan con una oferta, por ejemplo, gastronómica, o lo articulan con una oferta de tipo turismo rural comunitario, ¿cierto? Eso también es algo muy interesante, digamos, y muy importante de evaluar, es decir, cuál es el nivel de articulación de los distintos activos de un territorio. Lo que sucede muchas veces, ¿cierto?, es que hay muchos activos en los territorios, pero muchas veces están siendo aprovechados de manera, ¿cierto?, atomizada, y no están siendo, ¿cierto?, articulados en una oferta más complementaria. Y por último, ¿cierto?, uno evalúa el sistema de gobernanza de los activos. En muchos territorios, ¿cierto?, pueden haber, imagínense ustedes, que es algo muy común, reservas naturales, ¿cierto?, que son, o sea, cuya gobernanza está, ¿cierto?, en manos del Estado, y el Estado entonces tiene digamos, distintas restricciones al uso y acceso de ese patrimonio por parte de los actores locales, ¿cierto?, porque muchas veces los criterios de conservación no van de la mano, ¿cierto?, con los criterios de las estrategias de sobrevivencia de las comunidades locales. Entonces, ahí se producen ciertos conflictos de gobernanza que siempre es importante mapear, digamos, y entender cómo es que están funcionando. Entonces, el mapeo de activos, bueno, y el mapeo de actores es un mapeo de actores, perdón, digamos, con la herramienta, con el enfoque, por decirlo así, tradicional del mapeo de actores, ¿cierto? Uno establece tipologías de actores y, ¿cierto?, evalúa su nivel, ¿cierto?, de interés y de influencia respecto a estrategias de valorización de patrimonio biocultural. En el caso, si se fijan, en el caso que les comentaba recién, de una reserva natural, el actor público es fundamental. Un servicio del Estado que tiene a cargo, ¿cierto?, la protección de un patrimonio natural, ¿cierto?, y que genera además todo este tipo de restricciones, es un actor con mucha capacidad, ¿cierto?, de influir en el éxito, ¿cierto?, o el fracaso de una estrategia de puesta en valor de ese patrimonio, dado, digamos, evidentemente el contexto normativo en el que se mueve. Así que eso con respecto al mapeo de activos y actores, una de las herramientas que, insisto, usamos generalmente en la etapa de aproximación para hacernos un poco el mapa de las dinámicas de valorización de los activos del territorio, y por supuesto, cómo se vinculan a estas los actores, pero como les decía, muchas veces también volvemos, digamos, a hacer ejercicios similares en etapas posteriores para ir profundizando la información. Bueno, y acá algunas otras herramientas muy específicas, ¿cierto?, muy concretas, que también que se utilizan en esta etapa, ¿cierto?, entrevistas informantes clave, los famosos mapas parlantes, ¿cierto?, grupos de discusión o grupos o focus group, verificación in situ, que son estas giras, ¿cierto?, que era importante realizar para mirar y para interactuar ahí con los actores del territorio, y por supuesto la revisión de fuentes secundarias, ¿cierto?, o fuentes documentales. La siguiente fase nosotros le llamamos fase de habilitación del territorio.
Y aquí fundamentalmente lo que se hace, digamos, es poner en diálogo los saberes y experiencias de los diversos actores del territorio, ¿cierto? La información secundaria obtenida, digamos, y sistematizada, los conocimientos externos y expertos, no solamente los nuestros, ¿cierto? No solamente los nuestros en tanto actores, ¿cierto?, externos al territorio que llegamos, ¿cierto?, a colaborar en estos procesos de puesta en valor, sino también nosotros, en general, llevábamos actores externos al territorio, desde el actor público, ¿cierto?, al nivel central, ¿cierto?, que tiene que entender cómo es que son las dinámicas en el territorio, por lo tanto, que tiene que participar en el proceso también, a ciertos distintos a expertos que muchas veces eran necesarios que compartieran su experiencia en distintos temas, e incluso, como les decía, actores expertos, pero actores, digamos, expertos por su saber territorial, pero que pertenecían a otros territorios, ¿no? Nosotros acostumbramos a llevar a los territorios donde estamos trabajando otros actores territoriales para que den cuenta de sus experiencias, ¿cierto?, de sus procesos y de buenas prácticas que pudieran inspirar, ¿cierto?, a los actores locales de un determinado proceso. Por lo tanto, este intercambio, ¿cierto?, y este fortalecimiento de capacidades se constituye en un proceso de habilitación del territorio, que posibilita el diseño y puesta en marcha de agendas estratégicas, ¿cierto?, consensuadas, compartidas por alianzas, en este caso, diversas, ¿cierto?, multiactorales. Una de las herramientas más utilizadas, ¿cierto?, en esta etapa son lo que nosotros llamamos talleres multiactorales, que son espacios de análisis, de valorización y de articulación, ¿cierto?, de una determinada temática, con los actores, con los distintos actores, insisto, no solo del territorio, sino fundamentalmente, sino también de otros territorios y de otros estamentos. Probablemente adentro de estos talleres multiactorales utilizábamos herramientas muy tradicionales, digamos, utilizábamos FODA, qué sé yo, mapas parlantes, más bien el acento importante en términos metodológicos de estos talleres es que siempre eran multiactorales. Nosotros en muy pocas ocasiones utilizamos talleres en los que teníamos a un solo tipo de actor. Nosotros creemos que es en el diálogo de diversidades, por decirlo así, en este caso, en el diálogo, ¿cierto?, de saberes, de experiencias, de inteligencias comunitarias y territoriales, donde es que es más productivo, ¿cierto?, la generación de conocimiento. Por supuesto que habían algunas ocasiones en que teníamos que hacer algunas reuniones, ¿cierto?, algunos grupos de conversación con actores de un solo tipo, pero en general lo que les quiero remarcar es que el acento multiactoral y multiescalar, es decir, el acento puesto en que en estos procesos interactúen diversidad de actores que tienen diversidad de saberes y que además están en distintas escalas de abordaje de una determinada temática, un determinado proceso. Entonces, en el caso del estamento público, teníamos actores a nivel central, siempre, digamos, o en lo posible, con actores de nivel regional, ¿cierto?, o provincial, con actores a nivel local, y así. Esas dos dimensiones, digámos, cualitativas digamos, de la metodología son muy relevantes. Y los talleres los utilizábamos, ¿cierto?, para profundizar los conocimientos de los recursos naturales y culturales del territorio, promover el diálogo y concertación entre actores locales,
desarrollar las capacidades de los participantes en procesos de valorización de la diversidad bicultural, o, ¿cierto?, evidentemente la definición de ciertos criterios para priorizar iniciativas de valorización de activos culturales y naturales. Utilizamos también las giras vivenciales, ¿cierto?, también llamadas rutas de aprendizaje por otras instituciones, que fundamentalmente de lo que se trataban era de una experiencia de recorrido por el territorio, a veces de 2, 3 días, a veces más largas, donde se iban combinando distintas herramientas, ¿cierto? Visitas a experiencias, fundamentalmente experiencias que fueran, ¿cierto?, inspiradoras, experiencias de desarrollo territorial basadas en la identidad cultural que pudieran servir, ¿cierto?, para fortalecer el conocimiento de los actores locales. Muchas veces lo combinábamos con foros públicos. Luego seguía un taller donde analizábamos, ¿cierto?, lo recorrido durante la jornada anterior, y así. Esa es un poco la idea, digamos. Un viaje, si ustedes quieren, una ruta de aprendizaje territorial. Y que tiene muchas similitudes o sea, tiene rasgos, tiene elementos que comparten con los laboratorios territoriales. Ahí están los resultados que se buscaban a veces con las giras vivenciales. Otra vez, profundizar y verificar in situ, ¿cierto?, y la información recogida. Movilizar a los actores locales en el proceso de identificación de iniciativas de valorización de activos naturales y culturales. Mejorar las capacidades de los actores locales para la valorización de la diversidad biocultural. Y teníamos una tercera fase, que siempre era más compleja, y les confieso que no siempre llegábamos a esta fase por distintas razones, digamos, a veces por razones ajenas a nosotros, razones que tenían que ver con que los procesos anteriores no cuajaban, o razones también, por supuesto, de tipo, digamos, o sea, que tienen que ver con el financiamiento de los procesos, y que es la etapa en que una vez que en la habilitación del territorio habíamos compartido información respecto a los activos, habíamos evaluado cómo es que estaban valorizados, digamos, si eran parte de estrategias complejas o no, quiénes participaban, qué sé yo. Y una vez que se priorizaban, ¿cierto?, cuáles eran los proyectos, ¿cierto?, las iniciativas que iban a ser la punta de lanza, ¿cierto?, de una estrategia de puesta en valor. En esta etapa, lo que se intentaba era poner en práctica, ¿cierto?, esa agenda o ese plan de trabajo. Y aquí se utilizaron distintas herramientas, se formaron comités territoriales, ¿cierto?, que eran evidentemente instancias que pretendían darle, ¿cierto?, gobernanza al proceso de implementación de las agendas territoriales. Se articulaban evidentemente inversiones, tanto de actores públicos como de actores privados, y finalmente lo que se buscaba era, en términos, digamos, generales, consolidar, ¿cierto?, la estrategia de valorización de activos bioculturales del territorio. Pero les quiero ser franco, en muy pocos procesos, lamentablemente, pudimos acompañar a los territorios en esta etapa, aun cuando muchas de las perspectivas o de las planificaciones que se hicieron en procesos, digamos, que llegaron hasta la etapa de habilitación del territorio, tuvieron después algún tipo de proyección, probablemente, claro, no tan consistente, no tan articulada como hubiéramos deseado, pero efectivamente tenían cierta continuidad.
Y bueno, y además de las fases, si ustedes quieren, relativamente, más que lineales, evolutivas, que tenía la metodología, ¿cierto? Una fase de, ¿cierto? De aproximación al territorio, una fase de habilitación del territorio, es decir, de, eh, de, de identificar, visibilizar y reapropiar el saber hacer del territorio y ponerlo en relación con saberes externos, ¿cierto? Generando innovaciones y nuevas capacidades. Y luego, ¿cierto? La etapa de dinamización, donde lo que se intentaba era implementar, ¿cierto? Esta agenda que las coaliciones multisectoriales habían diseñado. Habían ciertos ejes transversales que siempre tienen que estar en cualquier proceso, ¿cierto? No solo metodológico, sino fundamentalmente trabajo con los territorios. Y un eje transversal es el de gestión y diseminación del conocimiento, que fundamentalmente tiene que ver con cómo es que vamos generando, ¿cierto? Un proceso de investigación de acción, es decir, un proceso que en la medida que se va dando, vamos generando conocimiento y lo vamos compartiendo con los distintos actores del proceso, y vamos entonces fortaleciendo capacidades digamos, en ese movimiento. Y porque fundamentalmente además lo que uno busca es que los, los procesos en los que uno está después puedan escalar, ¿cierto? O sea, o puedan replicarse en otros territorios o puedan ampliar, ¿cierto?, su escala de implementación. Por lo tanto, hay que generar información, conocimiento que nos permita modelar, que nos permita generar esquemas, ¿cierto?, abstractos de cómo hacer las cosas, ¿cierto? Que fue un poco cómo surgió este modelo metodológico. O sea, en la medida que el programa DTIC, el programa de desarrollo territorial con intercultural, fue teniendo experiencia y la fue sistematizando y fue, ¿cierto?, generando un proceso circular de análisis, es que fuimos consolidando este enfoque metodológico que les estoy relatando. Por lo tanto, el proceso de gestión y diseminación del conocimiento es clave en cualquier, insisto, no solamente en cualquier proceso metodológico, sino fundamentalmente en cualquier proyecto en el que uno se involucre con un territorio o con una comunidad. Y lo otro, que parece un poco redundante, porque todo el tiempo he estado hablando de un enfoque metodológico de fortalecimiento de capacidades, es cómo entender de que el fortalecimiento de capacidades impregna todo el proceso metodológico. Pero además, lo que nosotros hacíamos, digamos, en concreto, era que como teníamos una oferta de diplomados en el mismo tema, lo que hacíamos era articular financiamientos con otros actores, a veces actores públicos, a veces con la cooperación internacional, y entonces promovíamos que los actores territoriales, que eran parte de los procesos en los que estábamos, pudieran al mismo tiempo tomar los diplomados y participar, ¿cierto?, de un proceso digamos, de expansión de capacidades formal. Y lo mismo con cursos cortos que teníamos, etc. Entonces se fijan que la mirada es bien como redondita, digamos. O sea, la idea es entender el proceso metodológico, ojalá lo más sistémicamente posible. Por eso que, a mi manera de ver al menos, y lo podemos tal vez debatir luego, los modelos metodológicos, en la medida que son modos de hacer, necesariamente deben dialogar, ¿cierto?, y deben tener pertinencia respecto al objetivo programático que se tiene. No existen recetas, no existen fórmulas, evidentemente, ¿cierto? Hay herramientas, ¿cierto? Hay metodologías específicas que se pueden utilizar, pero la manera de utilizarlas, los principios con que uno entiende la utilización de un taller, por ejemplo, que uno puede utilizar un taller, un diplomado incluso,
de distintos, con un enfoque distinto. Uno puede pensar en un taller con actores solo comunitarios, y donde lo que se releva es solamente el saber local. Y así con un diplomado, uno puede, o un curso, uno puede, ¿cierto?, acompañar un proceso territorial con, digamos, un proceso de formación donde solamente ponga en circulación un conocimiento, el conocimiento o local o el conocimiento, ¿cierto?, académico experto. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que hay ciertos principios que nacían, digamos, un poco del enfoque de valorización del patrimonio biocultural y de la noción de patrimonio biocultural que, por decirlo así, nos obligaban a impregnar nuestra metodología y las distintas herramientas que diseñamos con principios, digamos, distintos, como este del diálogo de saberes, etc. Y aquí, bueno, para terminar, comentarles un poco, voy a tratar de hacerlo lo más experiencialmente posible, lo que fueron los laboratorios territoriales, que eran la herramienta, probablemente una herramienta emblemática de este enfoque, y que fundamentalmente se utilizaba como el momento, digamos, más fuerte de las etapas de habilitación del territorio. Una vez que ya teníamos información del territorio y teníamos los actores y habíamos hecho distintos talleres, qué sé yo, y alguna gira, a veces, digamos, otras veces bastaba con el lápter, lo que hacíamos era convocar a esta diversidad de actores. Imagínense un proyecto que tuvimos en Colombia de seguridad alimentaria, y que nosotros lo que ofrecíamos era, muy bien, hablemos de seguridad alimentaria, hablemos de seguridad nutricional, pero trabajemos ese objetivo programático a partir de la valorización del patrimonio alimentario de algunas comunidades afrodescendientes. Entonces, en los laboratorios territoriales lo que hacíamos eran, en general son pueden ser de 3 días, 4 días, ¿cierto? Convocamos a los distintos actores, desde el director, ¿cierto?, de la repartición que tiene que ver con la seguridad nutricional del gobierno central, en ese caso de Colombia, ¿cierto?, y algunos otros funcionarios, con los funcionarios de nivel regional o local, y actores del territorio, actores del municipio, emprendedores, por supuesto, actores vinculados al patrimonio agroalimentario, digamos, del lugar, etc. Y entonces los hacíamos participar de un proceso que combina visitas a experiencias, ¿cierto?, visitas a iniciativas, en ese caso en particular, la visita a un pequeño restaurante, ¿cierto?, de una familia, o a una huerta agroecológica, ¿cierto?, de una comunidad indígena, y después la visita, ¿cierto?, al municipio, donde también nos cuentan ahí un poco cuáles son la política que ellos tienen, y entonces lo que tenemos, ¿cierto?, entonces es un territorio, ¿cierto?, un territorio que se vuelve un territorio escuela, y para el que vamos, ¿cierto?, transitando, combinando distintas herramientas metodológicas. Vamos teniendo visitas in situ, esa experiencia después la vamos trabajando en un taller multiactoral, al día siguiente, ¿cierto?, tenemos entonces la clase magistral, ¿cierto?, de un chef, qué sé yo, que nos cuenta un poco cuál puede ser la estrategia, ¿cierto?, de valorización de ese patrimonio alimentario, pero también, por ejemplo, lo hicimos muchas veces y fue muy exitoso, hacemos un taller de cocina, ¿cierto?, con cocineras de la comunidad tal, ¿cierto?, para entender cómo es que ellos utilizan distintos alimentos,
Esa es un poco la idea. Y el objetivo central de los laboratorios territoriales es generar, digamos, este intercambio, estas capacidades para, en su momento final, poder planificar con estos distintos actores que ocupan distintos lugares, ¿cierto?, en este ecosistema, en este caso particular, vinculado al patrimonio agroalimentario, planificar, ¿cierto?, distintas iniciativas que puedan ir confluyendo en una estrategia de desarrollo territorial basada en la puesta en valor, en este caso, del patrimonio alimentario, que además tiene la virtud, ¿cierto?, de atacar el problema, por ejemplo, de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Eso es más o menos, así, relatado bien experiencialmente, un poco lo que eran los laboratorios territoriales. Ahí lo tienen ustedes, un poco lo que les narré, más coloquialmente. Perdón. Ahí están las distintas actividades que se dan, que se desarrollan en el contexto de un laboratorio. Cuando les comentaba que los diplomados tienen un primer módulo que es presencial, fundamentalmente es eso, digamos, los participantes de esos diplomados acudían, ¿cierto?, a un territorio laboratorio, Valle del Colca, Antioquia o Chiloé, y estaban 4 días, 5 días en esta dinámica de visitar experiencias in situ, de encontrarse con maestros locales, con emprendedores, con autoridades locales, recibir clases magistrales, participaban, por supuesto, en procesos, digamos, de análisis colectivo. Si se fijan en esta dinámica, uno puede observar los principios que hemos comentado hasta ahora. O sea, el diálogo de saberes se da en la medida que ponemos, ¿cierto?, a conversar distintos actores con distintas experiencias, actores locales, actores expertos, actores de nivel nacional, actores de nivel local, vamos a territorios, estamos in situ, ¿cierto?, visitando las experiencias y por lo tanto generando visibilidad, ¿cierto?, de esa experiencia para el resto de los actores del territorio, pero también para actores externos. Sabemos lo complejo que es para un actor de nivel nacional entender, ¿cierto?, que sus políticas públicas relativamente estándar tienen que ajustarse, ¿cierto?, a dinámicas propias de los territorios. Este espacio de convivencia genera una cosa súper importante, que genera vínculos afectivos entre, digamos, o por lo menos vínculos de reconocimiento entre distintos actores que, si no es por este tipo de metodologías, no se encuentran nunca. O sea, un director de una repartición pública de nivel nacional es muy difícil que entienda, ¿cierto?, cuáles son las, digamos, las dinámicas que vive un pequeño emprendedor campesino, ¿cierto?, en un determinado territorio. Bueno, esta metodología lo que busca precisamente es eso, de manera, en unos 3-4 días, lo que busca precisamente es generar ese diálogo, ese diálogo multitectural, ese diálogo de saberes que permita precisamente al final darle mayor sostenibilidad al producto, digamos, que surja de este encuentro, digamos, de estas agendas que son, ¿cierto?, el producto final de los laboratorios territoriales. Lo que se obtiene finalmente es una agenda que está, digamos, enriquecida precisamente con esta diversidad, ¿cierto?, y por lo tanto puede hacerse cargo, ¿cierto?, de mejor forma de
de la gran complejidad, ¿cierto?, que tienen los territorios. Bueno, y evidentemente los equipos que tienen que hacerse parte de estos laboratorios tienen que tener, ¿cierto?, estas características. Digamos, estamos hablando de un grupo interdisciplinario, ¿cierto?, de maestros, emprendedores locales, académicos y autoridades que comparten un espacio de conocimiento, reflexión y diálogo, buscando nutrirlos de nuevas miradas y procesos para la construcción de estrategias, proyectos y emprendimientos de desarrollo total por identidad. Ya, estimadas y estimados, bueno, eso es un poco lo que buscan los laboratorios territoriales. ¿Qué tipo de preguntas intentan responder? ¿Cuál es la priorización final que los actores locales asignan a las distintas iniciativas de valorización? ¿Cierto? ¿Cómo es la agenda finalmente de proyectos? ¿Cuáles son las iniciativas de valorización de la diversidad cultural que formarán parte de la canasta de bienes y servicios o la estrategia de articulación? ¿Cuáles serán las acciones transversales que se llevarán a cabo como parte de la puesta en valor de los activos? Etcétera. Ya, estimados y estimadas, esa ha sido la presentación, así que ahora demos paso a la conversación, a las preguntas. Sí, invito a todos los estudiantes que se encuentran en estos momentos en la sala que puedan realizar sus preguntas, comentarios, impresiones respecto al tema tratado y considerado por el docente. ¿Quién se anima por ahí a preguntar? ¿Por aquí? María del Pilar. Sí. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación como de esa experiencia. Yo tenía como dos preguntas y más que todo como inquietudes. En la primera parte tú planteabas que ustedes ven el tema del patrimonio cultural mucho más allá de la existencia de pueblos originarios o, digamos así, comunidades indígenas o afrodescendientes, que diría yo, ¿no? Y ahí me surgía a mí un poco el cuestionamiento, pues, del tema del campesinado como identidad. No sé cómo habrá sido en la experiencia que ustedes tuvieron de laboratorios territoriales, el tema de cómo construir esa identidad cultural y cuál es el patrimonio que hay en esas comunidades campesinas. Viendo, digamos, que como en estas transformaciones que ha habido de la ruralidad, el rol del campesino y de lo que significa ser campesino, campesina, pues no sé, creo que ha estado muy subvalorado en algunas de nuestras sociedades, lo digo específicamente por algunos sectores de la sociedad colombiana, ¿no? Que es lo que yo más conozco. Y mi segunda pregunta con respecto a la experiencia tenía que ver con que si en alguna de estos espacios donde ustedes hicieron estos laboratorios territoriales encontraron la presencia de grandes empresas de tipo de extractivo o empresas que estuvieran realizando algún tipo de megaproyecto. Si fue así, ¿cómo afectaba esto el desarrollo de un proceso como el que ustedes estaban proponiendo? ¿Y qué desafíos planteaba para poder crear una alternativa en medio de un contexto así? Gracias. María Elisa, ¿contesto ahora o juntamos otras preguntas? Sí, contesta de una vez. Sí. Perdón, ¿tu nombre era? María del Pilar. María del Pilar. Sí, respecto hay que tener ojo cuando hablamos de identidad, ¿eh? Porque sabemos que es un concepto bien complejo y que
muchas veces es utilizado, digamos, de maneras que pueden resultar en procesos de exclusión, ¿cierto? O de discriminación. Lo digo porque nosotros, si bien en un comienzo hablábamos de identidad cultural, siempre nos preocupábamos mucho de reforzar la idea de que en general en realidad hay que hablar de identidades, ¿cierto? Más que de identidad, y de que estamos hablando de identidades en constante movimiento, y que precisamente, tal vez, y paradójicamente, una de las razones por las que hay ciertas conformaciones identitarias que se mantienen es precisamente porque esas conformaciones identitarias han ido innovando en el tiempo, precisamente en diálogo con otras conformaciones externas, digamos. Ahora, claro, el tema del campesinado, sí, hay muchos territorios, me imagino que en Colombia es así, donde es difícil. El campesinado hay que reconocer que ha sido una categoría más bien de tipo política, o político-cultural, digamos, y los pueblos y las comunidades indígenas han partido más bien como una categoría cultural y se han ido transformando en una categoría política. Pero en la práctica a nosotros nos tocaba ver muchas veces cómo el campesinado estaba tremendamente imbricado culturalmente con ciertas comunidades indígenas o afrodescendientes, y no podías además buscar, ¿cierto?, en el color de piel el factor de distinción. Entonces, yo creo que, claro, efectivamente, el campesinado ha sido una categoría política que ha cooptado a ciertas comunidades su condición de comunidad cultural. Pasa en México, por ejemplo, con los ejidos, pasa en Perú. Tú sabes que en Perú lo que hay fundamentalmente reconocido por el Estado son comunidades campesinas, no comunidades indígenas, siendo que Perú tiene un porcentaje altísimo, ¿cierto?, de personas, ¿cierto?, que se adscriben a un pueblo, ya sea aymara, quechua, etc. Entonces, sí, creo que el tema con el campesinado tiene un poco esa complejidad. Pero cuando uno está en los territorios, uno ve que el flujo de diálogo de saberes es bastante más continuo de lo que uno puede imaginar, ¿cierto?, desde ejercicios más abstractos. Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente, en muchos de los territorios en los que trabajamos, la presencia de conflictos territoriales era muy alta, y de distinto tipo, por supuesto, conflictos socioambientales, pero también conflictos que tienen que ver con procesos migratorios. Y fíjate que nosotros en el último tiempo hemos ido aprovechando la experiencia de este enfoque para, porque nos dimos cuenta en territorio que muchas comunidades utilizaban procesos de reapropiación de su patrimonio biocultural en el contexto de estrategia de defensa del territorio. De hecho, hay que reconocer que la reivindicación, por ejemplo, de los derechos de las comunidades indígenas, la verdad es que está justamente soportada, digamos, o asentada en la reapropiación, ¿cierto?, o la reivindicación de su patrimonio biocultural, por decirlo así, digamos. Pero dando eso como por descontado,
lo que uno observaba es que en muchos casos, por ejemplo, esta reivindicación de ese patrimonio les permitía generar distintas estrategias, insisto, no solamente económicas, sino también de ejercicio de derechos que les permitía, por ejemplo, competir con la vocación productiva extractiva en un territorio determinado. Ahora, siempre con sus complejidades, o sea, cuando la estrategia estaba orientada, por ejemplo, al tema del turismo, a partir de proyectos de turismo rural comunitario, a veces era cambiar un conflicto por otro, digamos, era cambiar un conflicto socioambiental con la minería y cambiarlo, ¿cierto?, por los conflictos socioambientales que genera un turismo desmedido. Pero, por ejemplo, mira, hace poco estuvimos con unas comunidades licanantay, atacameñas en el norte de Chile, y ellas generaron una suerte de negociación con CONAF, que es digamos, la repartición pública que aquí en Chile está encargada, ¿cierto?, de la protección de las áreas silvestres y las naturales, y consiguieron, ¿cierto?, un acuerdo de coadministración de una reserva nacional y de otros territorios, ¿cierto?, donde hay abundante patrimonio arquitectónico precolombino, y a partir un poco de esa estrategia que no era de resistencia, digamos, me refiero a que no era de oposición directa, han logrado ganar un espacio de posicionamiento importante que les ha permitido, por ejemplo, poder oponerse de mejor manera a algunos proyectos mineros en el territorio. Entonces, para hacerte un resumen, yo creo que este enfoque permite, por un lado, fortalecer la cohesión comunitaria, que es fundamental a la hora de echar a andar una estrategia de defensa del territorio. Por otro lado, genera alternativas económicas, que es una cuestión fundamental, digamos, o sea, muchos actores comunitarios, hay que entender que en las comunidades también hay conflictos internos muchas veces en estos conflictos, precisamente porque no hay oportunidades laborales, y entonces muchos actores comunitarios son cooptados, ¿cierto?, por grandes empresas, qué sé yo. Lo otro es que este enfoque también permite procesos de empoderamiento importantes, y permite otra cosa, que es intentar compatibilizar criterios de protección del patrimonio natural y cultural con fórmulas de desarrollo económico sostenible. Así que, sí, eso, digamos, por nuestra parte, vemos que hay ciertas oportunidades en este enfoque, que por supuesto no están exentas de complejidades, pero hemos visto buenas iniciativas, digamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario que tengan allí para desarrollar, realizar? Hola, yo tengo una pregunta. Javiera, te escuchamos. ¿Puedes hablar un poco más duro, por favor? Sí, hablo más fuerte. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Sí. Bueno, yo participé del diplomado de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural el año 2016, y tuve la posibilidad de participar en el After que se realizó en Chiloé, que, bueno, para compartirlo un poco con mis compañeros, que fue una experiencia súper valiosa para mí, porque en el fondo todo esto como metodología que fuimos viendo y todos estos módulos los pudimos poner en práctica, y se generan instancias especiales porque en el fondo el tema del diálogo de saberes es interesante, porque todos veníamos de backgrounds muy diferentes, de profesiones distintas, de territorios muy diversos, y para mí profesionalmente fue una experiencia muy, muy buena, que hasta el día de hoy me sirve, y por eso también estoy acá, en el fondo profundizando más los conocimientos en temas de metodologías de participación.
Pablo, yo quería hacerte una consulta en particular que tiene que ver, ¿por qué cuesta tanto el tema de la fase 2, que es la dinamización del territorio? ¿Cuáles son como las principales dificultades con las que se encontraban que no les permitía llevar a cabo esta etapa, que en el fondo es como la culminación o lo que esperaríamos que resultara? ¿Cuáles eran esos principales desafíos o problemas a los cuales suelen enfrentarse? Mira, yo creo que tienen que ver finalmente con que es la etapa probablemente que requiere mayor articulación, mayor coordinación, y eso sabemos que es bien complejo, particularmente en los estados, en los estados latinoamericanos, ¿cierto? Que tienen un estilo, digamos, de gobernanza muy, bueno, de una matriz muy autoritaria, muy vertical y muy centralizada, porque en el fondo, porque finalmente, ¿de qué estamos hablando acá? Estábamos hablando de procesos que nosotros intentábamos activar para generar procesos de desarrollo descentralizados. Y eso sabemos que tiene distintos obstáculos, digamos, y hay actores que tienen intereses para obstaculizar procesos de desarrollo territorial descentralizados. Entonces, insisto, hay cuestiones que tienen que ver con la matriz, si tú quieres, sociopolítica de nuestros estados, y por lo tanto de nuestras sociedades, que todavía nos pesan demasiado relaciones, digamos, de dependencia en la toma de decisiones, de dependencias económicas con los niveles centrales, de clientelismo. Por lo tanto, tenemos en general coaliciones, o sea, actores territoriales muy atomizados, ¿cierto? Precisamente por estar sujetos a estas relaciones, digamos, con el poder central, por relaciones de clientelismo fundamentalmente, incluso hasta de corrupción en algunos países más que en otros, y eso hace que los ejercicios de coalición, de articulación, sean débiles y estén muy expuestos a todo tipo, digamos, de obstáculos. Ahora, ahí uno tiene, me imagino que tiene que también tomar ciertas opciones, digamos, porque hay procesos. Estuve hace poco en México y me tocó ver un proceso en este caso, de defensa del territorio a propósito de cultivos transgénicos que se estaban dando en la península de Yucatán. La península de Yucatán además tiene uno de los mayores, un territorio donde la producción de miel es una de las más importantes de México. Entonces, una vez que empezaron a aparecer estos cultivos de soya, se produjo, ¿cierto?, un efecto en cadena que terminó, ¿cierto?, por afectar la producción de miel, y eso, digamos, puso en alerta a distintos actores, no solamente actores del mundo maya, o del mundo campesino maya, que eran, digamos, de apicultores, sino también empresarios de la apicultura, más vinculados a la exportación, y bueno, y otros actores públicos y privados. Entonces, es una cosa bien interesante, porque se dio un proceso de defensa del territorio de carácter multiactoral y multiescalar. O sea, finalmente, tanto Yucatán como Quintana Roo y Campeche se declararon zona libre de transgénicos. Hubo distintos posicionamientos de carácter, si tú quieres, territorial amplio, bien interesante respecto a este conflicto. Pero en las peleas más concretas, digamos, y más directas, si tú quieres, con
con Zagarpa, que es la agencia ahí vinculada con la agricultura allá, y con las distintas, con Monsanto fundamentalmente, tú ves que las estrategias se vuelven más consistentes también. A ver, no sé si se vuelven más consistentes, pero lo que uno observa también es mayor consistencia en la medida que también más cohesionados sean los grupos. Por lo tanto, al final lo que tienes como los grupos más fuertes son los grupos más cohesionados y por lo tanto más homogéneos. Entonces tienes ahí resistiendo hasta el final, digamos, por más tiempo y pidiendo, digamos, modificaciones más profundas a, por ejemplo, las comunidades mayas. Y los otros actores más bien entrando en situaciones más circunstanciales. Entonces, es complejo porque mientras más amplias las colisiones territoriales, mientras más diversas, efectivamente son más ricas en todo sentido, pero también en algunos casos pierden cierta fuerza y se pueden diluir en algunos objetivos más concretos. Entonces, es un dilema difícil de abordar. Muchas gracias, Pablo. La última pregunta, estamos como un poco pasados de tiempo. La conversación ha sido súper interesante y los planteamientos del profesor Pablo igual. ¿Tienen alguna otra pregunta, inquietud, duda que quieran compartir? A ver, Rubiela, buenas Rubiela. noches. Sí, no sé si estoy bien en lo que voy a decir, pero entiendo que el programa de desarrollo territorial e identidad cultural, esa experiencia que han tenido, digamos, lleva como el último propósito es al desarrollo de unas capacidades en los territorios. Y el desarrollo de unas capacidades partiendo de la valoración que hacen los propios actores de sus activos, en especial los naturales y los culturales, que le dan una identidad como territorio, que de unas formas de hacer, de saber, de pensar, de sus prácticas, y que ese desarrollo de capacidades y que aquí en Colombia pues estamos tratando dentro de esa transición en que estamos, la política se está basando básicamente en el desarrollo de las capacidades. Yo quisiera entender ese desarrollo de capacidades, porque no sé si entendí el ejercicio como tal. Ese desarrollo de capacidades básicamente se basa como en ese reconocimiento y valoración de esos activos, por un lado. Por otro lado, ese diálogo de saberes no solo interno entre los actores en el territorio, sino con expertos y agentes externos que dan otra mirada, pero que también quizás dan otra valoración, o al menos quizás los actores locales no hayan visto algunas cosas que externamente de pronto sí lo pueden ver. Nosotros aquí tenemos una diversidad no solo de territorios, sino de actores también, y en donde a veces uno ve en ciertos territorios gran riqueza natural, pero donde la presencia del Estado ha sido mínima, en donde las instituciones de investigación han sido también mínimas, a veces sin ni siquiera presencia de las universidades o centros de investigación, porque se centran en la región andina, y hablo específicamente de regiones como la Orinoquia, la Amazonia, la propia Pacífica, y entonces uno dice, bueno, sí, donde es el Chocó. Entonces uno dice, bueno, en el desarrollo de capacidades en medio de toda esa heterogeneidad, y en donde si bien hay esos recursos, a veces pues ni siquiera hay presencia del Estado, y si hay presencia del Estado a través de las corporaciones ambientales, pues los conflictos son grandísimos, porque están los parques, porque están las reservas, porque hay una serie de conflictos desde el uso del suelo hasta la tenencia y todo lo que le queramos poner. Entonces, por ejemplo, en lo personal, me gustaría mucho, si alguna vez tengo la posibilidad de ver esos laboratorios, esos LabTer, que entiendo que, digamos, es la metodología central del programa, pero sí me gustaría saber un poquito más sobre ese desarrollo de capacidades, y fue que lo entendí bien,
que se centra es como en eso, en esa valoración, pero entonces uno sabe también que ahí se conjugan muchas cosas, la presencia del propio Estado, recursos, factores habilitantes en términos de, desde la misma planificación, desde la misma aproximación al territorio para planificar, desde la propia inversión, la institucionalidad, la gobernanza misma. Entonces, en un país como el de nosotros, donde, digamos, estamos en ese proceso de transición y donde el enfoque es desarrollo de capacidades, pues sí me gustaría, digamos, como poder entender con mayor claridad ese desarrollo de capacidades. Sí, sí, claro. No, recuerda que el concepto de capacidades, por ejemplo, en Amartya Sen, en el foco de desarrollo humano, es multidimensional. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de capacidades, no estamos hablando, ¿cierto?, solo de capacidades, digamos, abstractas, ¿cierto?, de conocimiento teórico. Estamos hablando también de las capacidades necesarias para alimentarse, ¿cierto?, para tener salud, para vestirse, y de ahí todas las demás. Entonces, efectivamente, el concepto de capacidades es un concepto, especialmente insisto, en la mirada de Amartya Sen, es un concepto, digamos, bastante más complejo que eso. Lo que pasa es que cuando uno habla del saber hacer de los territorios, insisto, no está hablando de toda esa multidimensionalidad, pues está hablando de cómo unos actores municipales, por ejemplo, adquieren experiencia a partir de distintos proyectos no sé, en programas de salud nutricional, o el saber hacer de emprendedores o proyectos privados en términos de cómo sostener sus negocios, o el saber hacer respecto a qué es lo que es clave, en qué bienes públicos es importante invertir para que efectivamente una estrategia de este tipo tenga viabilidad, porque o sea, no puede haber estrategia de ningún tipo, no solamente de este tipo, sino de ningún tipo, si no hay conectividad física y ahora, digamos, comunicacional. Entonces, sí, efectivamente, en estos laboratorios territoriales, cuando se da cita a los actores del territorio y a los actores externos, es precisamente la diversidad de actores tiene que ver justamente con la complejidad de los territorios y la complejidad que necesita una estrategia de desarrollo territorial, y eso implica todas esas dimensiones que tú misma, digamos, estabas refiriendo. Evidentemente, la presencia de servicios del Estado es fundamental, son fundamentales los bienes públicos, pero en una agenda, en una planificación de este tipo, en una agenda consensuada de este tipo, esas consideraciones tienen que estar presentes también. Ojo que no es solamente pensar en cómo rescatamos esta preparación con productos locales, o no sé, o cómo mantenemos la artesanía característica de esta comunidad. No, efectivamente es mucho más complejo que eso, requiere otro tipo de actores en juego, pero de ahí precisamente que uno tenga que privilegiar los principios de diversidad de actores, porque si no, efectivamente lo que tienes son coaliciones débiles. Si efectivamente en esa coalición territorial que genera esa agenda no tienes presencia de actores del nivel central, ¿cierto? Es muy poco probablemente lo que puedas hacer, especialmente, insisto, dado el tipo de Estado que tenemos. Entonces, sí, entiende el proceso, digamos, de fortalecimiento de capacidades como un proceso amplio, donde hay distintas capacidades que se tienen que fortalecer, capacidades de valorización del patrimonio cultural, capacidades de articulación, capacidades de gobernanza, y la otra serie, ¿cierto?, de elementos que deben sostener este tipo de cosas, como por ejemplo programas de inversión,
etcétera, digamos. Entonces, efectivamente, no es algo sencillo, no es algo ligero, a pesar de que pareciera que, porque estuviéramos hablando de temas vinculados con el patrimonio cultural y natural, pareciera que nos pudiéramos quedar no sé, en cómo fortalecemos la promoción de una determinada festividad. Eso también, pero claramente eso no es lo único que se debiera intercambiar en los espacios de los que hemos hablado ahora, y que debería estar expresado en las agendas de planificación cuando éstas se den, digamos. Muchas gracias, Pablo. Rubiela, ¿alguna última pregunta, sino ya para cerrar esta sesión de clase? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, damos por cerrada entonces esta sesión del módulo 2. Damos las gracias a cada uno de ustedes, los estudiantes que participaron de forma activa y estuvieron muy presentes en este momento, esta hora. Agradecemos al docente Pablo por permitirnos escuchar esta presentación y por exponernos esta experiencia que ha sido exitosa en varios territorios y que es como uno de los ejemplos y banderas que tenemos desde RIMIS en términos de metodologías de participación. Muchísimas gracias. Les recuerdo que tenemos abierto y disponible el primer foro respecto a este módulo para que puedan ingresar desde el día de hoy hasta el día domingo. La idea es que puedan participar, escribir e interactuar con sus compañeros. Hasta luego y que se encuentren muy bien.